Listo, Diego. Tú me avisas. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este evento que celebramos en la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila en conmemoración por el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. En este día tenemos un gran placer y un gran gusto en recibir a la doctora Carolina Armenta Urtarte. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Iberoamericana en el campus Ciudad de México. Doctora Carolina, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y unirse con nosotros en la Universidad de Coahuila a seguir estudiando y analizando estos temas. Y hoy, pues con motivo de esta fecha. Me voy a permitir leerles una breve semblanza de la doctora Carolina, la ponente que hoy nos acompaña. Ella es académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, es integrante del Comité de Atención de la Violencia de Género en la misma universidad, forma parte del cuerpo docente del doctorado en Estudios Críticos de Género y es coordinadora del doctorado en Investigación Psicológica. Sus líneas de investigación son las relaciones interpersonales de pareja y familia, las sexualidades y violencias de género. Entre su formación académica podemos mencionar que realizó su estancia postdoctoral en el Grupo de Investigación de Salud y Sistemas Interpersonales del Departamento de Estudios de la Familia y Desarrollo Humano en la Universidad de Arizona durante los años 2016 y 2017. Estudió el doctorado en Psicología Social y Ambiental en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta misma casa de estudios también obtuvo su grado de licenciatura con mención honorífica en el programa de alta exigencia académica. Cuenta también con una especialidad en políticas públicas y justicia de género por Claxo y Flaxo. Finalmente, podemos decir que es diplomada en diversidad sexual y relaciones de género, avalados por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, así como un diplomado en la teoría e investigación feministas, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en cursos referentes a la promoción de los derechos humanos y prevención de la violencia. Creo que mejor especialista y mejor exponente no podemos tener este día. Estamos muy contentos de poder aprender y que nos comparta, doctora, las experiencias, las buenas prácticas, todos los conocimientos que nos pueda brindar, compartir para seguir avanzando en la lucha y sobre todo en el aprendizaje de este tema. Le cedo la palabra y regreso con usted para abrir la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenida. Perfecto. Muchas gracias, Magda, y pues muchas gracias por la invitación de parte de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios y pues de la universidad. La verdad es que para mí es un placer poder compartir estos espacios porque, como indicas, es un espacio donde podemos conversar, intercambiar ideas y justo las experiencias que podamos o hemos tenido con el fin de poderlas mejorar. Y bueno, justo siendo en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y de las Niñas, creo que es fundamental, ¿no?, retomar estos elementos y justo hacer todas estas acciones de difusión y de crecimiento para poder tener atención a las violencias que se están viviendo hacia las mujeres y las niñas. Entonces, pues nuevamente muchas gracias, ya es un placer y como decía Magda hace un momento, pues me voy al hilo un poquito a la presentación. La presentación la diseñé muy amplia realmente porque como justo va a ser una presentación que se está dando en redes sociales, pues bueno, traté de que fuera para todas las personas y personas que sean especialistas. Yo creo que esto pudiera servir en muchos aspectos, ¿no? Y algo que a mí me gusta a veces iniciar es como el proceso de reflexión o engancharnos sobre esta conversación o sobre esta temática. Y lo que nos convoca el día de hoy son las violencias en contra de las mujeres. Entonces, en este caso, de manera inicial, voy a poner un pequeño video. Es un cortometraje desarrollado por Cristina Barón. Vamos a verlo, dura poquito, entonces esperan tantito que se termine.
Pues bueno, este es el video que, si bien es un video que podemos identificar, que emocionalmente nos mueve desde la música, las imágenes, pero este corto a mí me gusta mucho porque plasma la violencia que se puede vivir hacia las mujeres, pero que además está mezclado con unas interacciones como favorables. En este caso estamos viendo una violencia que se vive en las relaciones de pareja y que es una llamada telefónica que le hace el padre a Marina, su hija, y es un video que me gusta mucho retomar porque hace estos cambios. En el momento que están como peleando en la cocina, en ese momento te presentan otra imagen en donde están como jugueteando en pareja, que parece que hay cariño, que hay afectos. Esta situación de violencias sutiles que quizás no las cacharon en ese momento cuando están en el bar y que de repente la pareja le hace como una mueca de desaprobación, una más evidente que cuando sale le jalonea el brazo. Y se va combinando con este momento de cariño, afecto, cuando están en la habitación. Entonces yo creo que justo lo que te manejan en este corto que se titula Despierta es darnos cuenta de esta violencia que se está viviendo, ¿no? De esta violencia que puede pasar a veces incluso de desapercibida. En este sentido, pues algo que tenemos que identificar es, en primera instancia, es todo este movimiento que se ha hecho para poder identificar la violencia, ¿no? Si bien ha habido avances en el ámbito legislativo, una de las primeras cosas que se identificó es nombrar que existe la violencia en contra de las mujeres. Fue la manera inicial de empezar a denunciar la existencia, ¿no? Que si bien era un momento donde podemos decir que era una violencia en general, lo que se hizo existe una violencia dirigida particularmente hacia las mujeres. Y cuando se está hablando sobre las mujeres, se empieza a hablar también de este discurso y fenómenos que existen de diferencias biológicas en cuestión de determinar qué es el sexo, y entonces se empieza a construir el término de género como un análisis, como un término para poder hacer este análisis de la violencia, ¿no? Porque no es solamente el hecho de ser mujer, sino es el hecho y el valor social que se le está dando al ser mujer. ¿Por qué? Porque cuando estamos diciendo que somos mujeres, socialmente ya está ahí unido elementos de construcción social donde definitivamente hay un aspecto de poder, donde se empieza a identificar a la mujer como no tener estos elementos de estatus social, de jerarquía, sino aquella mujer que está bajo una característica de no poder, de no tener esta ejecución de poder, manipular su contexto, sino simplemente esta mujer que está a expensas del otro, ¿no? Entonces, cuando empezamos a determinar sobre sexo y género, es que empezamos a complejizar la problemática de la violencia contra la mujer. Sí, el sexo mujer, pero no solamente eso, sino toda la connotación social. Es mucho más complejo cuando hablamos sobre la violencia de la mujer, y que eso es lo que nos está denominando, nos está llamando a hacer un cambio estructural, ¿no? En estos sentidos de cómo se comprende estos aspectos. Quizás no lo estoy dando cronológicamente por las siguientes diapositivas, pero es importante empezar a identificar, y justo en el marco que estamos en la Defensoría de los Derechos Humanos, que está la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En 1994, la Convención de Belém do Pará, podemos estar ya muy familiarizados con esta convención, en donde es uno de los lugares o donde podemos identificar que se reconoce la violencia contra la mujer como un delito. Y eso nos permite poder hacer acciones posteriores dentro del aspecto legislativo en los países, dentro del mismo derechos humanos, cómo poderlo establecer, y que en el momento que se identifica como un derecho humano, que es el acceso a una vida libre de violencia, tanto en la dimensión pública como en la dimensión privada, eso va a ser o lleva a que el Estado entonces tenga que llevar a cabo una acción para poder tener este reconocimiento de los derechos y libertades. Es decir, el Estado tiene que tomar acciones para asegurar esta vida libre de violencia. Entonces es muy importante esta convención
porque ya también ciñe hacia los estados qué es lo que deberían de estar haciendo, ¿no? Y como les decía hace un momento, por ende, se llevan a cabo medidas jurídicas para poder prevenir y sancionar la violencia que existe en contra de las mujeres y también poder generar estos mecanismos de seguimiento. Entonces, es importante que cuando se maneja como la violencia contra la mujer, también se atañe o se suma estos elementos de la Convención de Pará y posteriormente, bueno, que les decía que no es cronológicamente, otro elemento que es importante considerar es la conferencia que se hizo sobre la mujer en 1980. Y esto es importante porque es donde también se enmarca como un problema de salud pública. O sea, ya no es solamente como una violación de derechos humanos, sino como un problema de salud pública y por lo tanto también requiere todo un sistema de atención. Es prevenir y sancionar, pero también atender a las personas víctimas de esta violencia. Entonces, esto es lo que nos da como mayor herramienta de poder identificar estos elementos, ¿no? Y que también empezamos a hacer una serie de procesos de complejización sobre la violencia de la mujer, ¿no? Aquí, como lo dice en la cita, mover a la mitad, que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales por lo que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación con respecto al hombre. Aquí ya empezamos a hacer estos análisis sobre la situación social, sobre esta situación jerárquica de poder que se tiene y de subordinación social que se tiene a la mujer y que por ende, con esta mirada de quien tiene poder y la persona subordinada considerándose a la mujer, es que socialmente se considera que la violencia se puede ejercer como un derecho, como una cuestión que así es, como muy normalizado. Pero todos estos sistemas desde derechos humanos empezamos a identificar que no debería de ser así, que se está dando esta subordinación y que justo este reconocimiento permite generar diferentes acciones legislativas, jurídicas y de atención, ¿no?, a los diferentes estados o gobiernos. Cuando se identifica que existe este proceso de subordinación es cuando no es solamente sexo, sino que estamos hablando de una cuestión de violencia de género y que entonces ya es la dimensión de análisis que nosotros podemos tomar, porque ya cuando hablamos de género se enfatiza sobre esta expresión de relaciones de poder entre hombres y mujeres, esta relación de subordinación que socialmente se identifica a la mujer. Y que también entonces estamos hablando sobre una estructura que por ende va a llevar a cabo o va a perpetuar la desigualdad en un sistema de jerarquías, ¿no? Entonces las mujeres no tienen los mismos accesos o los mismos derechos que pudieran tener como ciudadanas en comparación con los hombres, ¿no? En este sentido, pues lo vamos a ver identificando que si bien está el sistema social y existe esta desigualdad, a nivel individual se va a acentuar a partir de los roles y estereotipos sociales que se van a tener, ¿no? Y de hecho ahí tenemos muchos dichos, frases que se puede tener culturalmente y una que todavía, de hecho en clase la semana pasada lo comenté y que resonaba en los jóvenes, y jóvenes me refiero alrededor de, pues sí, tendrán como 19 años, estudiantes de licenciatura, cuando les comenté si habían escuchado la frase de la mujer como la escopeta. Dejo el espacio para ver si ustedes se acuerdan. Gracias, asumo que se acuerdan. Exactamente, la mujer como la escopeta, cargada y detrás de la puerta. En lo particular, uno pudiera pensar que estos dichos no sean tan conocidos por la juventud. Sin embargo, insisto, la semana pasada muchos de mis estudiantes la identificaban. Es decir, todavía se están vinculando estos elementos de jerarquía. Las mujeres deben de estar en la casa y además embarazadas, que no salgan. Entonces, esta forma de estereotipos se siguen perpetuando, se siguen manteniendo porque es una construcción social que se ha mantenido a partir de la socialización, a partir de la enseñanza que podamos tener de medios de comunicación, transmisiones de amistades, transmisiones familiares, y que entonces, si bien existe la violencia de género y podemos tener un sistema legal que ayuda a tener estos cambios, quizás en el contexto sociocultural estos cambios no se están dando con esta rapidez, no se están dando con esta demanda social,
Y esto ha hecho que la violencia se perpetúe, como lo vamos a ver en las estadísticas que les traigo más adelante, sobre la violencia de género que todavía se está perpetuando. Y que esperemos en algún momento esta pues vaya en disminución, ¿no? Que para esto son todas las acciones y todos los sistemas que se están llevando a cabo y justo estos eventos de conmemoración para poder prevenir y erradicar la violencia. Y la pregunta que podemos tener es entonces, ¿qué genera la violencia? Pues son las pautas de construcción y de orientación hacia la identidad, las posiciones de desventaja que existen frente a los hombres, de desventaja que tienen las mujeres en frente a los hombres, es una forma de control interpersonal, porque, bueno, siguiendo la frase que ahorita les decía, este dicho, pues es un sistema de control, porque tú no puedes salir de casa, no puedes trabajar, no puedes hacer muchas cosas, y esto también está controlando, en este caso, a las mujeres. Es un desequilibrio de poder, como les decía hace un momento. También es una forma de comportarnos o reaccionar ante los conflictos, porque incluso es que me hizo molestarme y me enojé, o es que estaba tan estresada o estresado en mis ámbitos laborales que violenté a la persona. Entonces, estas son como las justificaciones sociales que se tienen y que se han normalizado. Y que también hay indicadores que exacerban esta violencia en contra de las mujeres, como es el consumo de alcohol y de drogas. Se exacerba y que se utilizan como elementos de justificación, insisto, sociales para perpetuar esta violencia y que también tiene que ver con estos significados que tenemos sobre el ser hombre o el ser mujer. Entonces, realmente, si vemos qué genera la violencia, son muchas cosas, pero al final del día estamos hablando de una estructura social que nos ha enseñado y nos ha dicho como estas maneras de podernos interactuar y que lo que queremos es cambiar estos elementos, ¿no? Por eso les dejo como estos dos párrafos en donde digo que es importante realmente comprender que la violencia contra la mujer tiene unas raíces de desigualdad de poder que existe entre hombres y mujeres y que entonces también esta desigualdad va a llevar a cabo que las mujeres tengan menos acceso a los recursos y menos libertades para decidir por sí mismo. Y por eso es que tenemos todo este movimiento en búsqueda de los derechos, de este acceso que podemos tener y además de que tengamos este acceso, que también podamos cambiar esta mirada cultural de dejar de estigmatizar y de culpabilizar a las mujeres, ¿no? Creo que lo hemos visto en múltiples medios de comunicación cuando pues una mujer es víctima de una violación y qué es lo que empiezan a suceder, ¿no? Todas las estigmatizaciones alrededor o de feminicidios. Los ejemplos son múltiples. Y entonces lo que necesitamos también es que hacer estos cambios de estigmatización y de culpabilización que se le genera a las mujeres, ¿no? Necesitamos que cambiar todas estas estructuras y eso es lo que se vuelve como más complejo en estos procesos. No imposible, pero sí nos va a demandar una serie de acciones constantes para hacer estos cambios sociales, ¿no? Esta violencia que existe en contra de las mujeres y de las niñas, pues se ha identificado como un problema en gran escala a nivel internacional. Por supuesto que hay contextos donde esta es más exacerbada por diferentes elementos y que en este sentido también existen elementos que puedan exacerbar esta violencia, ¿no? Como si eres parte de una comunidad indígena, si estás en una situación de pobreza, estos niveles de intersección que también necesitamos que analizar van a ser también unos elementos que agraven la vulnerabilidad y por ende la propensión de vivir alguna violencia, ¿no? Entonces también no es solamente ver identificado las cuestiones de género de mujeres, sino también hacer estas análisis de intersecciones que demanda para poder tener como la imagen completa de cómo es que se está viviendo estas violencias, ¿no? Y eso es fundamental. Ahora, cuando hablamos de violencias, yo de todas maneras las traje, insisto, porque quería llegar como una amplitud de, no sé, de las personas que pudieran estar viendo esta conferencia. Retomo las modalidades de las violencias, ¿no? Y creo que ya las hemos escuchado en diferentes ámbitos. Las violencias de género se pueden vivir en el ámbito familiar, como lo vimos ahorita en el video, en el ámbito de la pareja también, y que de hecho es una donde se toma como mucho análisis, o al menos es donde se tiene un poco más de información, porque también está vinculado con las ideas de que
de qué es o cómo debería de funcionar las relaciones de pareja, ¿no? Y desde ahí viene también toda esta deconstrucción sobre el amor romántico. Pero eso no exime que también exista una violencia de género en la familia debido a que puede ser hacia las niñas, que puede ser hacia la sobrina, hacia la tía, que también la misma familia está llevando a cabo, ¿no? Y que en este sentido, lo que estamos hablando sobre la violencia familiar es esta violencia que se va a llevar a cabo por parte de una persona que tenga una relación o parentesco consanguínea o de afinidad. Esto es fundamental. Y que haya o no haya mantenido una relación a lo largo del tiempo, ¿no? Mantengan o hayan mantenido. Es decir, puede ser que sea una expareja, puede ser que sea el tío político. Entonces, también es una cuestión a considerar, que le estamos hablando de familia a toda la amplitud. Después tenemos la violencia laboral. Y en este sentido nos estamos refiriendo a la violencia que se vive en el ámbito laboral o, en este caso, también incluir el aspecto de la docencia o en el caso de las universidades, que también es un aspecto que deberemos de considerar y aquí es donde estaríamos indicándole. Y en este sentido es esta violencia que se puede ejercer o que se ejerce incluso cuando no hay una relación jerárquica. Puede ser una violencia a partir de jefatura subordinada, puede ser una violencia que es entre compañeras, compañeros de trabajo y que en este sentido también está dañando la integridad de la persona o de la mujer en este sentido en muchos ámbitos, física, mental, y que también debemos de prestar una atención. La siguiente violencia que también se presenta, y esto lo podemos ver un poco más en macro, es la violencia comunitaria. Es cómo todos estos actos individuales o colectivos van a transgredir los derechos de las mujeres en el ámbito público, ya en una situación quizás sistemática, ¿no? En este aspecto, en la comunidad, cuando hay una situación, por ejemplo, de las mujeres indígenas en estos movimientos donde ellas pueden ser, formar parte de de las juntas comunitarias, pero en los últimos reportes que ellas dicen, sí formamos parte de estas juntas, sí estamos participando, o sea, bueno, sí estamos presentes, pero no participamos activamente en el sentido de que cuando se toman decisiones, no nos toman en cuenta, a pesar de que puedan ser las dueñas de un área o que sean parte de esta comunidad. Entonces también ahí comunitariamente se está haciendo un ejercicio de violencia hacia las mujeres. Entonces en ese aspecto también podemos considerarlo. Y también tenemos las violencias institucionales que servidoras, servidores públicos pueden llevar a cabo ya que discriminan, obstaculizan el ejercicio de los derechos que puedan tener las personas. En este aspecto podemos tomar ejemplos que ahorita yo recuerdo, cuando son procesos de migración, ¿no? ¿Cómo es esta situación de es que tú eres mujer, no, ahorita tú no necesitas, ¿por qué no viene un hombre que también avale por ti? Entonces, también hay una serie de situaciones que a nivel institucional se puede llevar a cabo la violencia de género. Y después tenemos, y en este sentido, hay quienes lo toman como una situación del feminicidio, como la forma más grave de las violencias, pero también hay quienes lo toman como una situación aparte, porque al final del día, cuando estamos hablando de un feminicidio, es una forma de violencia en contra de las mujeres, en donde se puede dar en el ámbito público como en el ámbito privado, y que en este sentido lleva, se puede tener en dos aspectos. Uno, por la persona que mata a la mujer, o el acto del homicidio, y también la institución o el Estado por la atención que puede llevar en ella, ¿no? Entonces, también cuando hablamos sobre la violencia feminicida es una situación en donde es cuestión de ver en los dos aspectos, tanto el Estado de sus acciones como la persona que perpetra esta acción de violencia, ¿no? Y después tenemos los tipos de violencia. Estos tipos de violencia se pueden llevar o se pueden ver en las diferentes modalidades, en la familia, en el trabajo, en las instituciones, y por eso es que primero doy modalidades y después partimos con los tipos de violencia, porque no importa en dónde estemos, se pueden vivir estas violencias, ¿no? No eximen
el hecho de que estemos en un ámbito laboral o en un ámbito privado que podamos vivir alguna de estas, ¿no? La primera de ellas, seguramente ya se la saben incluso así como de memoria, tenemos la violencia psicológica o el maltrato emocional y psicológico, que son todas estas acciones o omisiones que perjudican la estabilidad psicológica de la persona, ya sea por negligencia, abandono, descuido, humillaciones, devaluación, marginaciones, indiferencia, y que de hecho esta violencia psicológica puede ser verbal o no verbal. Cuestión también a integrarlo, ¿no? Porque también es, como les decía en el video, en este momento que la pareja quizás no le dijo nada, pero sí le puso una cara de desaprobación y ya quizás le está verbalizando también otros elementos de desvaluación hacia la persona, y que entonces por eso yo le pongo que cuando hablamos de violencia psicológica y emocional son tanto conductas como aquellas dimensiones no verbales. Y de hecho, haciendo como estos análisis e integraciones, cuando hablamos, por ejemplo, del gaslighting, también podemos hablar como este maltrato de violencia psicológica que también vincula con otros tipos de violencia, o el mansplaining, ¿no? Que también es otro de los tipos de violencia que podemos identificar. Estas no las traigo derivadas porque son violencias que se han desglosado a partir de esta tipología que yo ahorita les traigo, ¿no? Otra cosa que me gustaría indicarles es el hecho de que se vive una violencia psicológica no quiere decir que no se vaya a vivir las otras violencias. Se pueden vivir incluso en conjunto, se puede presentar la violencia psicológica, violencia física y las otras violencias que yo voy a decir. O sea, no se presentan, incluso es difícilmente identificar que solamente encontremos un tipo de violencia. En general, cuando se habla de la violencia, se están presentando en conjunto. Hay una serie de elementos que están ahí en contexto jugando por una cuestión de funcionalidades que se dividen, ¿no? Para poderlas identificar, pero ya cuando se ejercen en conjunto generalmente, ¿no? Cuando hablamos de la violencia física, es este daño no accidental y se utiliza la fuerza o mediante algún arma, algún objeto, y ya sean lesiones directamente hacia la persona y que puede tener algún efecto hacia el aspecto físico de la víctima, ya sea externa o interna. Hay veces que puedes decir que se vive violencia, aunque no lo veamos físicamente, porque pueden tener daños internos, ¿no? Entonces también estos elementos hay que considerarlos. También tenemos la violencia económica, que es toda esta acción o omisión que se ejerce para que se ejerce limitando la situación o el acceso a una economía de la persona, ¿no? A un salario de su trabajo que puede ser menor, que puede ser el control del dinero también hacia la pareja. En este sentido también la violencia económica se puede ver en el ámbito laboral, ¿no? En estas inequidades salariales que también se presentan. Después tenemos la violencia patrimonial, que en este sentido, si no te están controlando el económico, lo que sucede es tener, por ejemplo, una pareja que toma y vende el coche de la pareja, de la mujer, que vende sus objetos personales, que los destruye, los tira, en este sentido, o los extrae. Es decir, se está violentando desde el patrimonio de la persona, de lo que tiene. Y por eso es que se le maneja la violencia patrimonial de la víctima. Y después tenemos, en lo que decíamos hace un momento, una violencia social. Y esta violencia social es cuando empezamos a identificar que a la persona se le aísla desde el ámbito de familiar, desde el ámbito de las amistades. No me gusta que salgas con tus amigos, cuando salgas yo tengo que ir, si no voy yo, no vengas, no vayas. Si no es con la familia que yo me presente siempre, pues para que las visitamos, o no me gusta tu familia y por lo tanto no vamos. Entonces también este tipo de violencia se está dando, e insisto, estas están vinculadas con las otras violencias que hasta ahorita les he mencionado. Y después tenemos la violencia sexual o agresión sexual, que es este daño que se da en el ámbito sexual de las personas, y esto implica diferentes elementos, ¿no?
violaciones, de hecho vengo aquí con otra presentación, que es forzar a la persona a tener relaciones sexuales, lastimar a la persona durante las relaciones sexuales, incluso también podemos identificar es mantener relaciones sexuales sin protección cuando la persona no lo desea. También existe este control sobre el embarazo, que también es una violencia sexual, es obligar el embarazo o obligar el aborto. En el sentido de, aunque sea la decisión de la mujer que quiere o no quiere tener este embarazo o proceder, si se le obliga, ya estamos hablando sobre las agresiones sexuales. Y las agresiones sexuales van desde el beso no consentido a relaciones de coito, tocamientos, y que es un poco más amplio. Entonces también es importante identificarlo. También se deriva el hostigamiento y el acoso sexual. La distinción entre hostigamiento y el acoso es la cuestión jerárquica. Cuando estamos hablando sobre cada una de ellas, es si estamos hablando de una persona como de jefa, jefe, quienes están haciendo este tipo de violencia, pero al final del día estamos hablando del hostigamiento como este ejercicio de poder en relación de una subordinación que podamos identificar entre hombres y mujeres, o del ejercicio de, incluso entre mujer y mujer, que se puede dar hacia el ejercicio de poder. Ahora, si bien nosotras tenemos esta tipología de violencias que se han presentado, ha existido una serie de ejercicios o de acciones sociales para hacer una difusión, de poder identificar los grados de violencia, ¿no? Y uno de ellos que podemos, y que siempre ha sido un referente, es el termómetro, ¿no? El violentómetro. Este es un trabajo muy interesante que se hizo ya hace varios años también desde el POLI, que se hizo una difusión, que se fue identificando desde como la violencia, incluso empieza amarilla, la violencia más mínima a la violencia más extrema, ¿no? Que en este caso en el rojo se pone asesinar, y como el aspecto más sutil es el chantajear. Y siempre se ha tratado de identificar como unas gradientes sobre el inicio, que podamos hablar sobre burlas, ironías, moderado ya estamos hablando como una violencia física, empujar, ya en una violencia más agravada ya estamos hablando sobre golpear, aislar, y todo esto llegar incluso hacia la muerte de la persona. Sin embargo, dentro del ámbito de la psicología se han identificado como otras conductas que no necesariamente se están retomando dentro del violentómetro o dentro de estos indicadores. Y a veces son unas cosas tan sutiles que incluso en psicología se le han manejado como la tipología de las relaciones de pareja. Los estudios que se tienen son por Gottman, y él maneja que hay las parejas volátiles. Y las parejas volátiles, a partir de sus estudios, son parejas que se mantienen mucho tiempo, pero es porque identifican que las emociones siempre la tienen a flor de piel. Y entonces, como las tienen a flor de piel, se gritan, se pegan, se dan bofetadas, pero es porque se tiene una interpretación de que así funciona la pareja. Él nunca lo vincula con la violencia. Él lo maneja como una cuestión de que así es la pareja. Y esto es interesante porque hay una serie de elementos que, dependiendo desde dónde se está abordando teóricamente, podemos dejar de ver otras violencias que son indicadores, que ya nos empiezan incluso a dar estas como alertas que se está viviendo esta violencia, particularmente en este caso en las relaciones de pareja. Y algo que a mí me gusta en estas imágenes es cuando estamos hablando del iceberg de la violencia, porque si bien teníamos anteriormente estos termómetros, estos indicadores, no son realmente las únicas violencias que nos pueden dar o detonar, o nos pueden dar estos indicadores que la violencia va a ir increciendo, ¿no? Tenemos incluso desde los micromachismos, estos chistes incluso que pasan desapercibidos, pero ya te están violentando. Estas devaluaciones que también pueden pasar desapercibidas sobre tu labor de trabajo y que simplemente están pasando. Entonces los micromachismos son interesantes porque indican esta violencia tan sutil, tan normalizada, que no la notamos. Pero eso no quiere decir que por ser micromachismos no tengan un efecto en la persona. Por supuesto que lo tienen. La problemática es que la tenemos tan normalizada que pensamos incluso que
pues sí, el error puede estar en mí, que así debería de ser. Entonces es algo que también deberíamos de estar trabajando y está muy discutido el poder decir que es micromachismo o no, porque no es el micro la violencia, sino que son muy sutiles, tan sutiles que a veces no nos estamos dando cuenta. En este sentido también está la anulación, el lenguaje sexista, la invisibilización, la publicidad sexista. Si ustedes quieren hacer un ejercicio muy interesante, México tiene un trabajo muy grande sobre estas críticas que se hacen de los medios de comunicación, ¿no? Sobre cómo exponen la violencia de género o los roles tradicionales. Pero siempre me ha sido muy divertido ver los anuncios que tienen ¿cómo se llaman? Estos restaurantes de hamburguesas en Estados Unidos, cuando te empiezan a decir la hamburguesa tejana, la hamburguesa mexicana, y cómo las empiezan a manejar. De verdad, si se meten a YouTube y los buscan, son muy interesantes, porque en su momento cuando los veíamos parecía muy normal, así funciona, pero realmente la publicidad es sexista y muchas veces la pasamos desapercibida o no la notamos, y afortunadamente ya se está haciendo como todo un movimiento también de críticas, y que eso ha llevado incluso que exista un sistema de evaluación sobre estas publicidades. Una de ellas es en Inglaterra. Inglaterra ya tiene como una lupa muy fuerte sobre cómo se hacen todos estos anuncios y tratar de evitar estas violencias, ¿no? Particularmente que sean sexistas. Les decía, el humor, culpabilizar, el chantaje, despreciar, ignorar, y ya entonces todo lo que ya sabemos y todo lo que hasta ahorita les he manejado. Ahora, si bien tenemos estas violencias que se están viviendo en los diferentes ámbitos, cuando nosotros nos regresamos a los reportes oficiales que se tienen, y particularmente me voy a referir hacia los temas y el debate que se dio ahorita con la contingencia, en donde el gobierno decía, no, realmente la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres no ha subido, o sea, se ha mantenido. ¿Cómo creen que estas llamadas o no? En un ejercicio de análisis que hice, tiene mucho que ver por cómo es que actualmente está tipificado estas violencias. Entonces, ya no están solamente como violencias hacia las mujeres, sino que también están derivando muchos elementos de las violencias, y que si no se ven estas sumatorias, pues por supuesto que el número se empieza a perder, ¿no? Entonces yo creo que también hay que identificar cómo es que se está dando estas lecturas de estos reportes o de qué datos se están teniendo, y que por supuesto que la contingencia, el hecho de que hemos estado en casa, ha exacerbado estas violencias en diferentes ámbitos, ¿no? Violencias hacia las mujeres, violencias hacia las comunidades LGBT, más violencias que se han generado hacia las niñas, porque finalmente, como en muchos ámbitos se ha manejado, es una, porque la persona que te está violentando está en tu casa, porque también se ha hecho esta violencia por la asignación de los roles, en donde también existe, en donde la mujer, además del trabajo, el cuidado del hogar, el cuidado de las hijas, que se le pone como una obligación, también ha hecho que esto se incremente. Yo ahorita nada más les traigo como los patrones, no vamos a profundizar en los análisis que subieron en la página de gobierno sobre los reportes de violencias. Estos lo hicieron como una respuesta ante las exigencias que existieron por el número de aumento de violencia de género que se está presentando, y porque, pues bueno, el Estado estaba diciendo que esto no era cierto. Cuando suben estos datos, es muy interesante saber que no es cierto. O sea, efectivamente hay violencia, efectivamente ha subido, efectivamente hay algo que se está presentando, y que ya podemos tener estos datos, ¿no? Ellos hacen una serie de datos. Estas son las llamadas que se hicieron al 911, como se están reportando. Por supuesto que lo tienen desde 2016 al 2020, y que en este caso, pues bueno, es evidente que efectivamente la violencia estuvo en aumento, y el patrón a partir de los años lo que nos está diciendo es que está aumentando, es una tendencia nacional. En este sentido, aquí lo que estamos englobando es la violencia general que se vive en contra de las mujeres. Como saben, todos los datos que se tienen aquí reportados, siempre está el dato gris, porque son las personas que no reportan, que no llaman, que no levantan alguna queja.
Entonces, siempre hay que tener este ojo crítico de cómo poder evaluar estos datos. La siguiente que tenemos es cuando lo derivan como una violencia, que es violencia familiar. ¿En qué ámbito se está viviendo esta violencia? Y podemos identificar que el número de casos ha ido en aumento con respecto a los meses. Particularmente en este año del 2020 podemos ir viendo que mes tras mes ha aumentado. Quizás tengamos aquí unos casos interesantes sobre verano más o menos, que podríamos llevarnos hacia la reflexión. Después tenemos sobre, cuando ya fueron los reportes oficiales que se manejaron ya no solamente en el, ¿cómo se llama? Sí, perfecto. Ya cuando se hizo las llamadas, en este caso, de cómo se están teniendo los delitos que se están manejando y cómo es que estos están aumentando. De manera general, en este sentido, se están metiendo pues en todos los aspectos, tanto hombres como mujeres, y de todas maneras estamos viendo que las violencias están aumentando, pero también si los estamos segregando, sí podemos identificar que estas existen. Cuando estamos hablando sobre la violencia de la pareja, el número de llamadas ha disminuido en comparación, por ejemplo, del 2008, pero esto no quiere decir que no exista. También hay que considerar que si en el 2020, como nos ha tocado, estamos en mayor tiempo en nuestras casas, hay que poder también hacer el análisis en qué momento la persona que está viviendo violencia puede acceder al número, puede llamar, puede tener esta discreción si también está viviendo la violencia dentro de su casa, ¿no? Entonces, también es algo muy interesante poder considerar que si esta reducción se está dando es ¿por qué se está dando? Se está dando porque quizás no tengan estos 5 minutos para poder llamar, porque tienen a la pareja al lado a todo momento con este control. Entonces yo creo que es interesante poder hacer esta crítica y poder hacer una reflexión de qué es lo que está sucediendo, de cómo es que se estarían dando las dinámicas dentro del hogar y cuando tengamos a la pareja aquí al lado. En los casos de hostigamiento o acoso sexual, estos están en las tendencias, siguen en aumento. Podemos ver particularmente que febrero-marzo es uno de los números que más ha aumentado desde el 2016. Cuando tenemos los reportes del abuso sexual, ojo, en este también estamos hablando sobre las llamadas, sí se han mantenido, se han hecho nuevamente, tenemos un reporte alto del 2020 nuevamente en marzo. Insisto, yo enfatizo estas fechas porque recuerden que es cuando empezó el estar en casa, ¿no? Y estos son elementos que nos demandan un análisis también. Y que si ha habido una disminución, yo también me pregunto por qué estos han bajado, qué ha sucedido, ¿no? Si también sabemos cómo nos indican las estadísticas, cuando se reporte la persona que agrede sexualmente, tiende a ser un familiar. Los delitos de violación, en este sentido, se identifica como una baja alrededor de marzo-abril, pero estas siguen en aumento. También esto es consideración de que estas no son las llamadas, estos ya son reportes, o sea, son personas que llegaron y levantaron un acta para hacer la queja y los procesos que también, como sabemos, dada la contingencia, también han cambiado actualmente. Entonces, también es un elemento para poder hacer una reflexión sobre estos. Y sobre los presuntos feminicidios, en este caso, bueno, los datos que aquí nos indican es que estos se han mantenido alrededor de más alto, ha sido en el 2018 y que en el 2020 no se ha presentado un caso similar. En estos casos de feminicidios hay cuestiones a considerar porque también existe todo un sistema de tipología en el cual pueden determinar si es feminicidio o no y esto toma tiempo y no los números, y muchas veces no se ven reflejados los números ahí. Entonces también es un elemento a cuestionar y sabemos que estos datos, todos estos datos, los he tomado de las páginas del gobierno, ¿no? Y que también es un elemento a identificar de cómo es que se dan estos procesos, qué tanto tiempo les está tomando poder hacer estos reportes, pero me parece que existen otros ámbitos o otros reportes de las violencias que se pueden estar complementando y poder hacer esta integración. Los traigo de esta manera porque son como los denominados, son los datos oficiales que el Estado está manejando y con los cuales se está indicando. Pese a las críticas que podamos hacer o no, a mí me parece que al final del día sí podemos decir que efectivamente la violencia se ha exacerbado, la línea en tendencia ha sido en aumento y la pregunta siempre ha sido,
qué está sucediendo, de por qué la violencia está en aumento, a pesar de que existen todos estos sistemas de protección, sistemas de prevención o de atención hacia la violencia de género. Y en primera instancia es que podemos decir es que no hayan existido, es que ahora los reconocemos y como los reconocemos ya los podemos nombrar y denunciar. Y entonces eso cambia también los procesos estadísticos o de los datos que se están dando. Y esto también es algo que deberemos de estar integrando dentro de los análisis de datos. También podemos identificar que dada estas violencias que se están viviendo en contra de las mujeres y de las niñas, pues bueno, efectivamente causan efectos. Hay una serie de problemas de salud mental, salud física que se están dando a largo plazo, ¿no? Así sea que se haya vivido la violencia durante la infancia, pero ya después se suspendió o ya no se siguió, son consecuencias que tienen trayectoria a largo plazo, ¿no? Porque son todo un proceso que lleva a cabo la mujer a partir de la violencia que se le ejerció. Entonces, también es necesario enfatizar que las violencias y los abusos que viven las mujeres no solamente las viven ellas, también son violencias que afectan a las familias, a las comunidades. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las víctimas de feminicidio, no solamente son las mujeres que fueron víctimas de feminicidio, ¿no? Sino también la familia que ha dejado con vida en este aspecto. Entonces, sí es un elemento importante considerar. Sí, hay consecuencias, hay problemas individuales, pero también existen estos problemas hacia las familias o consecuencias que se está viviendo por la violencia a la cual ella fue víctima, ¿no? Sí, como les decía, son daños a largo plazo, tanto en niños, niñas, a las comunidades como pérdida de trabajo, la falta del hogar, espacios donde se puedan tener. Y cuando estamos hablando sobre los efectos de las violencias, es bien interesante cómo existen estas tipologías, de cómo vamos a categorizarlas. Y entonces te dicen, las violencias, los efectos se pueden dividir a corto y a largo plazo. Y entonces tenemos a corto plazo lesiones físicas leves, internas, estas que no se notan tan evidentes, problemas para dormir, depresión, baja autoestima, el aislamiento, disminución de desempeño, ansiedad, problemas de alimentación. Pero cuando nos vamos a largo plazo, realmente no son tan diferentes. Simplemente se vuelven como más crónicas, ¿no? Tenemos los efectos del estrés, migraña, pérdida de memoria, confusión, trastornos por estrés postraumático, pérdida del trabajo, dolor crónico, problemas del sistema inmune, problemas cardíacos o digestivos, lesiones cerebrales traumáticas por los golpes e incluso pueden llevar al suicidio, ¿no? Entonces sí podemos decir que existen estas violencias en dos niveles, corto y a largo plazo, pero también se han determinado o se han categorizado en el ámbito de si son violencias físicas, si son violencias sexuales, si son violencias psíquicas, si son consecuencias psíquicas y de la conducta o si son consecuencias incluso mortales, ¿no? En este caso estamos hablando sobre el homicidio, el suicidio, las relacionadas con VIH o la mortalidad materna. En este aspecto, cuando hablamos físicas, pues tiene que ver con lo que se ve en el cuerpo, ¿no? Desgarres, abrasiones, quemaduras, lesiones oculares, no tener todas las funciones físicas o en un funcionamiento esperado, ya sean cuando son consecuencias a partir del ámbito de sexuales reproductivos, tenemos esta situación que les decía en su momento, lo del embarazo no deseado, la obligación hacia el aborto, infecciones de transmisión sexual, complicaciones en el embarazo. Psíquicas, estamos hablando de sentimientos de vergüenza, trastornos de pánico, sueño, de la alimentación, la autoestima. Entonces, podemos tener estos elementos y, como les decía, finalmente la consecuencia mortal. Algo que a mí se me hizo fundamental y por eso también traje esta tabla es a partir de las físicas, mentales y sexuales también identificar estas conductuales. ¿Por qué? Porque también se empieza a tener como el consumo de alcohol, de drogas, sustancias, como también una situación de escape a la situación de violencia que se están viviendo, ¿no? Uso de bajas de anticonceptivos, ¿por qué? Porque quizás la pareja no se los está permitiendo, o de condones porque tampoco se los está permitiendo, porque
que es una violencia porque yo no quiero, y a pesar de que la mujer sí lo desee, utilizar el condón. Y estos elementos son muy importantes porque a partir de estas consecuencias que se pueden identificar son los elementos, o que se pueden observar, son los elementos para identificar las violencias que viven las mujeres. Las consecuencias, desafortunadamente, son los indicadores para poder saber si alguien está viviendo violencia o no. Si la mujer no desea decirlo, ¿no? Por supuesto. Ok. Cuando estamos hablando de estos efectos, yo les decía de los generales, y aquí yo les traigo otros elementos que se están ceñidos en el ámbito de los efectos de la salud sexual y reproductiva, que tiene que ver incluso con la cuestión de violencia en instituciones, ¿no? Tenemos lo de la mortalidad materna, porque también tenemos estas violencias que se vive a partir de la ginecología, las ginecobstetras, y que también deberíamos de estar identificando el aborto o el aborto inseguro, en este caso, por eso es que también se está demandando sobre estos derechos, la mutilación genital femenina, que también se llevan ciertos contextos con una idea de cómo es que debería de estar la mujer físicamente o anatómicamente, el embarazo no planeado o el deseado también, o no deseado, también como un efecto de la violencia en la salud sexual y reproductiva. Entonces, no es solamente verlo como una cuestión de yo cómo lo vivo, sino también unas consecuencias comunitarias e institucionales. Cuando estamos viendo en las estadísticas cómo es que las mujeres están falleciendo por el proceso de dar a luz de nacimiento, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en esta institución? Porque entonces ya estamos hablando de estas violencias institucionales. Eso es lo que se vuelve interesante. Cuando vamos y regresamos a estas enmarcaciones que se dicen como consecuencias de la violencia, lo vemos individual, pero me parece que dejamos de lado estos indicadores o estos indicadores que se pueden tomar de manera general y grupal y que son importantes. Ahora, cuando estamos hablando sobre estas violencias de género, pues ya los había dicho desde la OMS, desde las diferentes convenciones, que es un problema de salud pública y por ende es necesario atender. Y que entonces se demanda esta atención médica para una cuestión física, para las lesiones psicológicas que también se puedan tener, como es el trastorno de la ansiedad, depresión, tanto a la persona violentada como a las hijas o hijos. La asesoría jurídica también es uno de los elementos que está demandando en los procesos en tribunales y de seguridad pública, servicios de protección a las mujeres en riesgo de muerte, o sea, se generan estos refugios también, y los servicios de protección hacia hijas e hijos de mujeres que han vivido violencia. Entonces, realmente no es solamente saber las consecuencias, sino también existe todo este sistema que nos está diciendo que deberíamos de estar prestando atención, ¿no? Y por ende es garantizar los derechos de estas mujeres, y en este caso, ¿cuáles son los derechos mínimos necesarios que deberíamos de integrar, no? Pues es el trato humano y respetuoso, la no revictimización, que eso es algo que debemos también de estar manejando en el proceso de que las mujeres se acercan a una ayuda, una atención integral, y en este sentido estamos hablando de atención mental, atención, y aquí lo viene, en la cuestión jurídica, que tenga acceso a la justicia, ¿no? Que se le informe sobre los procesos contra la persona que le ha agredido, solicitar nuevamente, como les decíamos anteriormente, las medidas de seguridad y protección, fundamentalmente la privacidad a sus datos personales. Yo creo que en algún momento también lo vimos en México, que supimos del caso de esta mujer que fue víctima de feminicidio y sabíamos ya dónde vivía, dónde estaba y cómo se le criticaba y que no hacía cuando no era una situación del objeto de estudio. Entonces, por eso es un derecho a la privacidad de sus datos. La libertad de expresión también de la mujer que ha sido víctima y tener información sobre acceso a la indemnización por los perjuicios ocasionados. En este caso, también cuando ya estamos identificando que ella tiene estos derechos, debemos de identificar si ella tiene recursos de apoyo social disponibles, si tiene algún familiar, si tiene dónde moverse, con quién busca algún consejo, dónde tiene como estos apoyos. Y eso es fundamental para saber cómo poder reaccionar. Y también en la situación del acceso de la seguridad, es poder identificar cuál es el problema o la situación de vulnerabilidad en la cual esta mujer se encuentra.
cuando yo les decía en su momento de que las mujeres pudieran tener un acceso hacia la indemnización, esto me estoy refiriendo hacia las medidas de reparación que se están manejando para las víctimas de violencia. Lo primero que se hace en medidas de reparación, y de hecho inmediato, y porque como vimos está como un derecho y se demanda como tal, es la rehabilitación, es esta atención médica y psicológica que se les está dando para que las personas víctimas se puedan sobreponer a los hechos que le causaron esta violación a sus derechos humanos, ¿no? Y por eso estamos refiriendo como un elemento importante. De hecho, en todos los casos de violencias de género se ha decretado o se ha indicado que es necesario tener esta atención médica y psicológica. En algún momento, de hecho, ya como una práctica que decía Magda, como para compartirles, en el Comité de Atención a la Violencia de Género también tenemos de apoyo una psicóloga y es como parte de todo este sistema que se está dando. O sea, es una medida de poder dar este aspecto de reparación y que me parece que es el más esencial que deberíamos de estar llevando a cabo en todos los ámbitos donde prestemos atención a la violencia de género. Después, lo que nosotros podemos identificar, me voy a ir con lo de las medidas de reparación, es la restitución, es devolver a la víctima a la situación anterior a la violencia que se haya vivido. Ahora, esto es un elemento muy interesante porque efectivamente hay aspectos que no se pueden restituir, ¿no? Están estas dimensiones de privación a la arbitraria a la vida, la libertad, el daño a la integridad de la persona, o sea, no podemos restituir en este sentido y que entonces ahí estaríamos aplicando otro tipo de medida de reparación. Cuando estamos hablando de restitución podemos hablar sobre las propiedades privadas, los ámbitos laborales y uno de estos casos, y me parece que es uno de los casos más estudiados en México, es el del caso comúnmente conocido como el campo algodonero, ¿no? El campo algodonero es un ejemplo muy interesante porque da una serie de recomendaciones que se espera que el Estado lleve a cabo y cómo es que se estaba restituyendo en esta situación. Algo que se lleva interesante es que se tiene como estas medidas sobre la restitución. Se visa una propiedad privada, tratar de poder integrar la misma situación. Cuando estamos en el ámbito laboral, restituir los salarios perdidos. Pero ¿y entonces cómo le hacemos en un caso de indemnización? Y en esto a mí se me hace muy interesante y yo siempre me lo he cuestionado, ¿cuánto vale la vida de una persona, no? Porque es algo que se está manejando y te dice, la indemnización es concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y de las circunstancias de cada caso por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de las violaciones que se están identificando. Y es decir, vamos a tomar en cuenta todos los daños materiales e inmateriales a partir de esta violación de los derechos humanos que se ha vivido, ¿no? Y se maneja como una cuestión de compensación. Aquí, de hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como aquí lo menciono, tiene incluso como montos ya fijos de indemnización, ¿no? Podemos decir que el fallecimiento de una mujer en consecuencia, por ejemplo, de la violencia hecha, dices, el monto de indemnización por el fallecimiento de una mujer en consecuencia de un patrón de violencia que se ha manifestado es de $180,000. Y eso es muy interesante, que ya tenga como el número de cuánto vale la vida de esta mujer. Estos fueron datos que se tomaron desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2019, si no me equivoco, fueron recientes, y que también, por ejemplo, cuando estamos hablando sobre una violación sexual, la indemnización va desde los $5,000 hasta los $60,000. Entonces, ya también incluso existen estos elementos de indemnización. Es interesante que ya existen estos montos ya como hechos, como ya lo que han puesto o se han determinado. Por supuesto que si uno se pone de esta situación y lo ve de esa manera de la indemnización, cada quien puede darle una atribución muy particular. Sería interesante saber bajo qué parámetros fue que ya tenían estos montos y cómo es que se están manejando, ¿no? También en el caso algodonero, del campo algodonero, pues por supuesto se le pide que se le indemnicen a las familias junto con estos montos que ya tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces,
cómo también, y aquí yo me lo cuestiono, cómo esta percepción de indemnización se percibe por las familias, cómo está la dimensión psicológica también sobre estos elementos, porque me parece que es algo que hemos dejado un poco de lado. Si bien podemos tener la situación económica, es cómo como persona que está recibiendo esta indemnización lo estoy viviendo, ¿no? Y la otra, que es como medida de reparación importante y fundamental, es la no repetición. Desafortunadamente, por mucho que podamos decir que esto se ha pedido, se ha solicitado, es una medida que se pone en todos los casos de violencia por razón de género de la Corte Interamericana, las estadísticas nos dicen que esto no ha sido logrado. O sea, que esto no se ha podido hacer. La repetición se ha mantenido, a pesar de que constantemente se ha dicho que esto no debe de hacerse, lo tenemos. Es evitar estas prácticas sistemáticas o estructurales. Lo que sí se ha hecho es que tenemos todo un sistema de acciones legislativas, tenemos como todo un sistema de políticas públicas, tenemos estos protocolos de atención a la violencia de género y de investigación. Lo que no hemos logrado es poder hacer estos cambios estructurales de esta violencia sistemática que se está viviendo. Y nuevamente, no es la primera vez que nos lo dicen, ya no tenemos del campo algodonero, y el campo algodonero no es un caso reciente. Entonces también es un elemento que me parece que, si bien se está pidiendo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no haya una repetición de estas violencias, pues lo que necesitamos es todavía como dar más empuje para que realmente se logre este sistema o esta medida de reparación, ¿no? Y que para eso también existen toda una serie de acciones de por medio para poderlo evitar, pero me parece que todavía no alcanzamos, todavía no se logra esto, ¿no? Y es una acción que tenemos que ser constantes y espero, de verdad yo espero, que se logre que ya no se repitan estas violencias. Y después tenemos unas medidas de reparación que se le denomina de satisfacción, es decir, buscar restituir la dignidad a quien se les ha vulnerado sus derechos, y en este caso se le busca reconocer y legitimar la labor de los defensores de derechos humanos y dar a conocer a la sociedad que se ha llevado a cabo una violencia de los derechos humanos, y que entonces esto va a permitir sensibilizar a la comunidad, que las reconozcan, y que entonces también la comunidad, la gente pueda exigir su justicia. Son todas estas acciones que se han hecho para poder identificar la violencia, cuándo se ha llevado a cabo, y que entonces las personas sepan el sistema de cómo se lleva a cabo los procesos de justicia o jurídicos para que puedan llevar esto. Ahora, de manera social se ha llevado muchas acciones, ¿no? Los minutos de silencios, los sitios electrónicos, las conmemoraciones, y me parece que esto es algo que debemos de estar manejando más porque tiene y permea mucho en el ámbito de salud psicológica de las personas, ¿no? En ese aspecto, aunque no deja de lado a la comunidad. Y me parece que, pues bueno, como estamos en la Defensoría de Derechos Humanos, bueno, ustedes han de estar ya más familiarizados con todos estos sistemas o todas estas herramientas que se están dando a partir de las Naciones Unidas para poder hacer la prevención de la violencia, ¿no? Tenemos la Carta de Naciones Unidas, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de Derechos Civiles y Políticos, la Convención, la CEDAW, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. O sea, realmente tenemos toda una serie de sistemas internacionales que aparte no son nuevos, que realmente llevan toda una historia detrás y que lo que buscan realmente es eliminar la violencia en contra de las mujeres y de las niñas, que realmente no exista esta exclusión o restricción basada al género, basada al sexo, que esté menoscabando, anulando sus libertades en este aspecto. Entonces, a pesar de que tenemos todos estos elementos, herramientas a nivel internacional, y que yo me puedo seguir con todas las diapositivas habidas y por haber, porque esto existe, por ejemplo, la OEA, tenemos la Carta de Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, una cuestión interesante a considerar, pero que también te está tratando de prevenir las violencias, la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, los Derechos Civiles de la Mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y lo que conocemos como la Convención Belém do Pará. Entonces, realmente, insisto, existen a nivel internacional, existen a nivel más regional, y existen toda una serie de programas que se han manejado por la ONU, ¿no? La Declaración de Viena, la Declaración del Milenio, los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ya estamos en el milenio, las Conferencias Mundiales de la Mujer, que han sido múltiples, que las que tenemos aquí, las conferencias de Beijing. Realmente existen todos estos elementos y la pregunta es, ¿qué se ha hecho en México? Y pues bueno, en México sí tenemos una serie de acciones desde 1970 donde tenemos, primero, la identificación de la atención de la violencia que existe en contra de la mujer. Después, 10 años después, podemos tener una agencia especializada en delitos sexuales y que solamente fue aplicada en Tabasco y la Ciudad de México. Después está en 1990 las leyes de prevención y atención a la violencia familiar en varios estados del país. En 1997 se reforman los códigos en materia de federal y común para tipificar el delito de la violencia en la familia. En 1999 tenemos los programas nacionales de atención a la violencia. Y en el 2000 tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que me parece que esta es donde dio como un poco más de impulso a una serie de acciones que ahorita se están llevando a cabo. En el 2006 se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados en actos de violencia en contra de las mujeres. Y en el 2008 tenemos la Fiscalía de Atención de Violencia en contra de las Mujeres y Trata de Personas, que ahorita ya no es PGR, es FGR, es la Fiscalía General de la República. Y después tenemos que en el 2008 fue la primera asignación que se da para poder tomar acciones de prevención, atención y sanción y eliminar la violencia en contra de las mujeres. Entonces, pese a que estamos hablando desde los 70, empezaron como estas acciones quizás muy puntuales, muy regionales, es hasta el 2008 donde efectivamente se está dando un presupuesto dirigido para esta problemática que se está viviendo, a pesar que desde el 98, desde los 80, ya se había determinado como una problemática de manera internacional a partir de todos estos convenios de derechos humanos, que nos dicen que necesitamos una atención y que por lo tanto el Estado se esperaba que tuviera una acción, pero estas acciones se estaban llevando a cabo pues con lentitud, con ciertos procesos, hasta que 2008 es el primer momento en donde se da una asignación de recursos y esto a mí me parece fundamental. Ahora, si ya tenemos una comprensión de qué es la violencia, en dónde se está viviendo la violencia, cuáles son los efectos y cuáles son los derechos que nosotros estamos tratando de llevar a cabo para que se trate de prevenir y de atender a las personas víctimas de la violencia, ¿qué es lo que podemos lograr? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando con esto? Pues bueno, sí, la eliminación de la violencia mediante la equidad de género y además un cambio de construcciones de género. ¿Y qué necesitaríamos que estar haciendo? Me parece que en este aspecto los programas y las acciones que existen de difusión de qué es la violencia han sido muy útiles y pertinentes. Sin embargo, algo que se ha identificado en la investigación desde la psicología es que la información, el saber, no necesariamente va a cambiar las actitudes de las personas. Sí, yo sé cuál es la violencia, pero no va a hacer que yo deje de violentar. De hecho, al contrario, te puede decir que violencia te estoy ejerciendo. Entonces, ahí hay una serie de problemáticas que necesitamos que atender. No es solamente el conocer la violencia. Para las personas que son víctimas de la violencia sirve para que las pueda identificar y entonces denunciar, pero las personas que ejercen violencia no necesariamente van a cambiar sus conductas. Entonces aquí lo que nosotros necesitamos que llevar a cabo son programas de cambios de actitudes, cambios de actitudes de cómo es que se identifica la posición de la mujer en este contexto social, cambios en donde podamos decir que si ya sabemos que es violencia, es decir, esto no tiene una valoración positiva la violencia, sino al contrario, la violencia es algo adverso, pero realmente yo me voy a conducir con esta manera, yo realmente estoy apropiándome de esta idea y esto me parece que es algo que nos falta para realmente llevar un cambio hacia la construcción social, hacia esta recreación sobre las inequidades que se están presentando, ¿no?, en nuestros contextos. Y
me parece que si bien llevamos una trayectoria muy amplia, todavía hay un camino por delante y que necesitamos que lograr. Y de verdad yo creo que aunque los números nos están diciendo que ahorita la violencia está aumentando, yo esperaría que en algún momento empiece a bajar, ¿no? En este sentido tendríamos todavía que hacer una serie de acciones, como les decía, que cambien las actitudes de las personas y que por ende va a permear directamente a la conducta de las personas, en este caso, quienes ejercen violencia. Y pues bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Les dejo mi correo por si lo quieren anotar, si quieren algún contacto. Y pues bueno, adelante Magda, no sé si queremos que abrimos la conversación, tú me dirás. Así es. Tenemos aquí algunas preguntas, doctora. Permíteme tantito que no te escucho, creo que soy yo. Ahí está. Tenemos unas preguntas aquí que han formulado las personas que han estado siguiendo la conferencia, la exposición tan interesante que nos has compartido, doctora. Mira, la primera pregunta señala, ¿de qué forma impacta la función de la víctima en el sistema familiar, social y personal? Te voy a leer dos y luego ya me dices, creo que están muy relacionadas porque tienen que ver con la familia también. ¿Cuál es el papel que juega la familia en la construcción de la masculinidad y la feminidad y qué sugiere hacer para mejorar? Estas son dos preguntas de dos de nuestras psicólogas de ahí que trabajan en la Defensoría, la licenciada Susana y la licenciada Sandra. Adelante. Claro que sí. Bueno, cuando estamos hablando cuál es la función de la persona víctima, de la mujer víctima en la familia, bueno, a ver si lo entendí bien en este sentido. Cuando la mujer es víctima de violencia y se ven las consecuencias en el ámbito familiar, el número uno puede ser una mujer que está viviendo la violencia, ya sea desde el mismo hogar o desde el ámbito laboral, como les había mencionado. La primera es, ya no puede ejercer las mismas como actividades de manera cotidiana porque puede tener una problemática física por una violencia física y una agresión. Puede ser también una consecuencia en la psicológica, depresión, ansiedad, estrés, incluso como temor, ¿no? Que si ve a la persona que le está agrediendo, como que las reacciones inmediatas que se puedan estar dando. Entonces, a partir de estas consecuencias que se está viviendo debido a la violencia, sí pueden tener un efecto a las dinámicas familiares que se están dando. Sí es una violencia, en ese sentido, donde no está quizás dentro del hogar la persona que la violenta, se está aislando, ya no participa con toda la familia, trata de evitar a la persona que le está violentando. Si es una persona que en este caso es encargada del cuidado de alguien más, quizás los cuidados ya se empiezan a decaer. Incluso pudiera, si la violencia también está dándose desde el hogar, dejar de asistir a otros eventos externos, dejar de trabajar y que por ende la familia entonces ya no tengan los mismos recursos. Entonces realmente cuando una mujer está viviendo violencia de género y está dentro de una dinámica familiar, se notan a partir de que las dinámicas familiares cambian, totalmente empiezan a cambiar, ya no están en estas mismas como actividades que se tomaron en este momento, ¿no? Para la familia. Entonces sí es algo importante a considerar. Me parece que si vemos estas consecuencias como los indicadores de violencia, podemos tener este ojo de poder identificar. Con respecto al papel de la familia, ¿cuál es el papel que tiene la familia para la configuración de las masculinidades y de las feminidades? Bueno, aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Nosotras nos encontramos en un contexto cultural, social, que nos han enseñado un deber ser. En el momento que tenemos o que nacemos o que estamos en nuestras primeras relaciones, es en la familia. La familia o las familias en donde nosotros nos ubiquemos van a ser nuestro primer acercamiento de aprendizaje hacia estas normas sociales, ¿no? Desde la norma social del de come con la boca cerrada, es la más básica,
y que incluso también hay algo que se está cambiando, es el de ve y saluda a tu tío, ve y saluda a tu tío para que seas una niña bien portada o mal portada. Ahorita también hay todo un movimiento para tratar de evitar estas conductas como cuidado del cuerpo, ¿no? De también poder identificar, porque si no también son elementos que permean o que facilitan hacia las violencias. Este acercamiento o esta primera interacción a la sociedad o al ámbito social nos lo provee nuestra familia, lo enseña la familia. Entonces, las ideas que tenga la familia son las que van a transmitir y son las que te van a decir cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre. Y esas son las que se empiezan a enmarcar posteriormente cuando ya el círculo o el ámbito crece, porque ya va a la escuela, porque ya vio la televisión, porque ya escuchó la radio y además las está entendiendo, empieza también a hacerse un cambio o una crítica hacia estas normas y creencias que tenía la familia, ¿no? De hecho, por eso a veces se puede decir, es que eres adolescente y entonces estás en plena rebeldía. Pues sí, porque ya encontró otras normas y está cuestionando con las que creció. Sin embargo, lo que sí se puede identificar es que los ámbitos y patrones que se enseñan en familia, en las personas que se están encargadas de este cuidado de esta persona menor, son las que generalmente se empiezan a mantener a través del tiempo. Entonces, ¿cuál sería la reflexión que yo invitaría a estas familias? Es cuestionarse cómo es que estas formas de ser mujer o de ser hombre o de las masculinidades y feminidades se están transmitiendo. ¿Cuáles son las que nosotros estaremos pensando que estén favoreciendo la violencia y entonces evitarlas, entonces cambiarlas? Y entonces también estar generando quizás en una situación una prevención de la violencia desde la crianza, ¿no? Desde la enseñanza. Que ojo, si bien lo tiene la familia, también me parece que es un papel que se tiene que manejar a nivel social, ¿no? Todos los medios de comunicación también cambiar este chip y empezar a enseñar de esta manera para que también las familias en todos sus ámbitos empiecen a tener estos cambios de cómo es la construcción de las masculinidades y de las feminidades. Y en principio tenemos una construcción muy normada de la masculinidad, es el de eres hombre, no llores, o eres mujer, tú no te enojes, y que desafortunadamente permea ya en la adultez, ¿no? Y yo lo pregunto siempre a mis estudiantes, mujeres, cuando ustedes se enojan, pero realmente se enojan o acaban llorando. Y desafortunadamente mucho tiende a ser el de acaban llorando. O sea, es tanto el enojo, tanta la frustración que lloran. Pero es que tiene mucho que ver por cómo nos enseñaron. Ay, es que estás llorando, vente. Ay, es que te ves fea si te enojas. O sea, desde ahí es que tenemos la crianza y es que se empieza desde ahí a construir estas feminidades y estas masculinidades y me parece muy pertinente que ahora nos cuestionemos, que ahora los deconstruyamos y que entonces generemos una serie de cambios a partir de esto. Lo que sí se ha visto es que, y eso es muy interesante, es que cuando estamos hablando de la juventud o de las juventudes, es que tienden a tener una crítica sobre estas construcciones de las masculinidades y de las feminidades. Pero cuando ya nos vamos a los campos de adultez, cuando ya estamos hablando de personas más grandes, tienden entonces a retomar la norma, a recrearse estas normativas, a si en algún momento critiqué qué es la masculinidad y cuáles son las feminidades, más adelante generalmente tienden a tomar otra vez estas conductas normativas o tradicionales del deber ser mujer y del deber ser hombre, pero eso tiene que ver porque también es una cuestión a deconstruir cómo es que se supone que es la adultez, ¿no? Es que ya soy adulta y entonces me tengo que comportar y entonces tengo que hacer y nos reacomodamos a las normas tradicionales. Entonces me parece que además de reconstruir lo que son las masculinidades y las feminidades, también es que estos análisis y estos cambios se deberían de mantener a lo largo de la vida y que por eso insisto que si bien la familia es una parte que inicia esta enseñanza, debe de mantenerse o de perpetuarse estas críticas y estos análisis en todos los ámbitos, ¿no? Medios de comunicación, programas, percepción, para cambiar los estereotipos y roles que tenemos hacia las masculinidades y hacia las feminidades. Entonces, me parece que sí, de familia hay una labor, pero no es solamente de la familia. En este aspecto quisiera como dejarla. Sí. Entonces, no sé, Magda, si hay alguna otra pregunta. Sí, hay una más que creo que es la pregunta, para mí es una pregunta clave. A ver, ¿cómo nos ayudas, Carolina?
¿Qué hacer cuando la víctima no denuncia? ¿Y hasta qué punto la sociedad tenemos responsabilidad porque somos testigos y no hacemos nada? La leí literal, porque aparte la comparto. Sí, sí, de hecho ayer cuando estaba haciendo así mi revisión de las diapositivas había agregado esas, qué hacer con este caso. Y me lo cuestionaba si nos pudiera dar un espacio o no. Desafortunadamente, si vemos a una persona víctima de violencia y le decimos, tú estás siendo víctima de la violencia y Caro, fíjate que, aunque tú no lo notas, te están, supongamos que no es una violencia física, vamos a ocupar un ejemplo de algo que a mí me habían manejado en algún momento, ¿no? Están haciendo violencia gaslighting, que es este aspecto que no te das cuenta, que te menosprecian, que es psicológica y que va en aumento y después se vuelve una violencia física. Pero es interesante porque se vincula con las relaciones de pareja. Entonces, si alguien llega y me dice, Caro, tú estás viviendo esta violencia, seguramente yo no te la voy a creer, seguramente yo no lo voy a identificar, seguramente yo no voy a tener como acceso porque en mi construcción, en mis ideas, así es como debe de ser, ¿no? Así es como funciona la relación. Y entonces, aunque voy a tomarte como ejemplo, Magda me lo diga, no es como la manera más pertinente llegar a decir, Caro, tú estás viviendo violencia. ¿Por qué? Porque también puede darse esta situación de que la persona, en este caso yo, me aísle, me aleje, ya no te tome como parte de. Entonces, no podemos obligar a una persona a decir que en ese momento está viviendo la violencia y mucho menos podemos obligar a esta persona a que denuncie. Esa sí es una situación que debemos de cuidar totalmente, pero de hecho hubo un momento, la OMS, y 1998, si no me equivoco, dice, no se puede, incluso en el ámbito clínico, tomar como una serie de medidas o preguntar directamente, ¿usted vive violencia, verdad? O sea, no se le puede hacer, simplemente es tener estos indicadores. Y entonces cuando identificamos esta violencia es invitarle, decirle, fíjate que existen estas violencias, tú presta atención, si tú quieres algún apoyo o te sientes A, B y C, por favor comunícate, por favor llama. Entonces es más bien no como confrontarla con esta realidad, porque si no llega a dar este proceso de aislamiento, pero sí hacerle ver que estas cosas se dan, que la violencia existe y que entonces también tenga a dónde recurrir. Y esto es muy interesante porque también al momento que le hacemos evidente a una persona de la violencia que se está viviendo, bueno, en este caso que existen las violencias, se puede cuestionar, se puede llegar a una reflexión. A mí me ha tocado en muchas ocasiones en las investigaciones de violencia que he hecho, que particularmente en las mujeres, cuando las preguntamos, no se habían dado cuenta que vivían violencia, hasta el momento que les empezamos a preguntar, y para ellas es una cuestión como muy catártica, muy, muy fuerte, sí necesitas una contención incluso, porque son cosas del, oye, ¿cómo has estado? Oye, ¿tú tienes esto con tu pareja? Sí. Oye, ¿tú tienes esto con tu pareja? ¿Vives esta? ¿Te ha dicho que no salgas así vestida? ¿Te ha dicho que pues la verdad es que sin esta pareja no eres nada? Como estos indicadores. Y cuando las mujeres se dan cuenta que lo han vivido, se vuelve, o sea, es esta reflexión y se vuelve muy fuerte para ellas y muy catártico. En estos casos, cuando ha sucedido, estando yo ahí, lo primero que hacemos es contención y canalizamos, pero si en estos momentos esta mujer no se ha dado cuenta y como que todavía se lo lleva a la reflexión, es darle los contactos, ¿no? Y quizás si en estos contactos, y hay unas estrategias muy interesantes que he visto, son como contactos escondidos. Hay limas de uñas, de las de papel, que en la parte de atrás, como borrosito, ponen los números de emergencia. ¿Por qué? Porque también es una cuestión de esconderlo, porque no sabes dónde está viviendo la violencia, ¿no? Si es la pareja con la que vive, si es la pareja que es quizás intermitente en el sentido de que no están cohabitando, pero es una cuestión de que no quieres que se vea tan grande, tan amplio, pero que sí tenga ella de dónde recurrir, que tengan estos recursos. Entonces, sí es como darle a conocer que existe la violencia, darle los sistemas de apoyo también con precaución y también en este sentido poder recurrir, pero no se le puede, ¿cómo se dice?, obligar o decir a la persona, y así ya se está identificando, y la única manera es esa, por el momento, hasta que la persona
lo identifique y lo diga, sí o violencia, es donde podemos hacer como toda la serie de acciones. Si tenemos quizás estas amistades, es llevarles y del, oye, fíjate que esto yo vi hoy la conferencia del 25, esto es violencia, ¿no? ¿Y tú cómo ves? ¿Y tú cómo estás con tu pareja? O sea, como que hacerlas estas reflexiones nuevamente. E insisto con estos sistemas de apoyo también sutiles, porque no sabemos si la pareja cuando vea el de, fíjate que puedes ir a esta atención de violencia a las mujeres y la vea la pareja, no sabemos cómo va a reaccionar. Por eso es que están estos sistemas de apoyo. Te digo, el de la Lima es uno de los que a mí me ha gustado mucho. Y también cuando estaban lo de las pulseras plásticas, estas gruesas de colores, también ahí se ponían los números de ayuda. Sumamente no se vean los números impresos, estaban por la parte de atrás y nada más estaban como grabaditos. Entonces yo creo que estas acciones son de mucha ayuda para cuando una persona vive violencia y no queremos que esto se exacerbe dentro del hogar, ¿no? Particularmente. Que son aplicables también en este contexto de la pandemia. Totalmente, sí. Hay dos preguntas respecto a la pandemia que las puedo resumir sobre ¿cómo nos sugieres enfrentar los riesgos que supone vivir en la pandemia? Se me ocurre, esta podría ser parte de la respuesta, y no sé si pudieras compartirnos algunas otras buenas prácticas sobre llevar la convivencia en violencia en este contexto de que estamos encerrados. Sí. Ay, es que es muy compleja. Ahorita, como decías, estas acciones de poner el número de emergencias, como no tan directas, pero que sí sean para que las mujeres puedan acceder o puedan tener, yo creo que es fundamental y eso se debe de hacer. Me parece que es algo que no he visto con mucha difusión, desafortunadamente, pero de ahí hay como mucho campo, ¿no? Poderla trabajar de esa manera. Repartes las limas de uñas, repartes algo, que te lo diga, ¿no? Pero no directo. Yo creo que ahorita cuando estamos en contingencia, mucho de lo que está pasando es que nos desconectamos, ¿no? Empezamos a tener, si de por sí el aislamiento físico, también está este aislamiento pues emocional con las personas, porque, bueno, si bien ahorita nosotras que estamos en esta sesión tenemos el acceso a internet, podemos acceder y ver te veo Magda, platicamos con mi familia, con mis amistades, pues bueno, eso es una de las maneras, pero hay casos en donde no. Y entonces también eso ha hecho que nos aislemos y que también sea una violencia que se vive en los hogares y que nadie sepa al respecto. Y nadie sabe al respecto porque pues ahora yo ya no voy a trabajar, ahora yo ya no salgo a la tienda, ahora yo ya no salgo al taller donde yo iba. O sea, son estas cosas que me parece que si bien se pudo haber, o sea, se vivía violencia en el hogar antes de la contingencia, se exacerba al momento que estamos en el hogar tiempo completo y que además no tengamos este sistema de apoyo que en algún momento podemos tener. Ya no tenemos a esta familia que quizás estaba como que atenta a nosotras, ya no tenemos ni a las amistades. Entonces, en este caso me parece que algo que podemos hacer es tratar de buscar a estas personas que sí ya sabíamos que no que estaban en una situación de riesgo, tratar de supervisar, de como tener este ojo, ¿no? De saber qué está sucediendo. Desafortunadamente sí nos va a demandar una llamada, otra forma de contacto, por lo menos saber qué sucede para que pueda tener estos escapes, ¿no? Y bueno, si ya tenemos como estas comunicaciones como el internet y tener acceso a estos datos y poderse comunicar, pues bueno, es una vía que también nos facilita mucho. Con respecto a prevenir la violencia que se tiene en el hogar, bueno, inicialmente porque era una de las preguntas de marzo, abril, inicialmente yo le comentaba como una dinámica familiar, porque una preocupación en ese momento era como la triple jornada de las mujeres, era la asignación, ¿no? de actividades, ¿no? De quienes cohabitan en este hogar. Es una responsabilidad y una actividad porque pues todo se triplicó, todo se aumentó, ya no es solamente la del desayuno o la cena, sino las comidas y todas las actividades detrás. Y que entonces ahí necesitaríamos que tener una serie de asignación de actividades y de espacios, y que deberíamos de tener en algún momento un espacio propio, ¿no? Un espacio en el cual me desconecto desde el hogar, desde quienes estamos habitando, porque también nos ayuda a tener un espacio como de tranquilidad, ¿no? Y en ese sentido,
por supuesto, esto no está diciendo que mientras tenga toda mi familia en la sala, comedor, yo me voy al cuarto, a la segunda habitación. Eso es un imposible en México. Pero sí poderlo generar, como en estos momentos no voy a interactuar con ustedes, en estos momentos voy a tener como una distancia, podemos estar todos en la sala, en la sala comedor, pero realmente como cada quien sus audífonos haciendo algo como muy particular para también tener en estos momentos como la interacción de reflexión, ¿no? Eso es como un poco de lo que yo estaría pensando como de poder disminuir estas situaciones que generan estrés y que además algo que también se ha visto es que también ha aumentado el consumo del alcohol y como bien vimos en los datos, el consumo de sustancias y alcohol es algo que genera o es uno de los elementos que exacerba la violencia, pues también necesitaremos que tener ahí una reflexión de cómo se está consumiendo estas bebidas o estas sustancias para poderlas prevenir. Y a mí me encantaría decir, bueno, si tu pareja bebe y vives violencia, quitar el alcohol, pero pues sabemos que eso no es así porque entonces genera más violencia, ¿no? Exactamente, entonces es una cuestión que es sumamente compleja de cómo poderla abordar en una situación en la cual ya se están viviendo las violencias dentro del hogar y que no hemos podido como salir. Yo creo que en este caso sí necesitaríamos esperar que tuviéramos una atención desde la gente que tengamos a nuestro alrededor, familiares, amistades, y en dado caso no, desde yo de persona individual, las asociaciones, las organizaciones que empiecen a dar estos datos como directos a las mujeres, sutiles que no sean tan directos, para que ellas puedan así manifestarse, decir, aquí estoy viendo violencia y que entonces se pueda llevar a cabo las acciones de atención y de prevención y de cuidado, ¿no? Hacia las mujeres en este caso, de protección. Y si en dado caso tampoco tengo cómo comunicarme, no tengo familia, eso se vuelve una problemática porque entonces ya estamos hablando de personas con una alta vulnerabilidad, quizás ya tienen un control económico de su pareja, no tienen a dónde escaparse, no tienen a dónde salir, o salir de la casa implica dejar a las hijas o los hijos si no quieren, y es mantenerse. Y entonces aquí sí tenemos una serie de problemáticas muy graves y que quizás se pudieran como esconder hasta cierto punto, como en estos programas médicos que vayan revisando cómo van e ir identificando estas evaluaciones que se están dando para poder llevar una atención, hacer programas en la comunidad, así como están haciendo los kioscos de atención o de COVID. Me parece que debería de haber unos kioscos de atención, ¿no? Atención a las mujeres, así. Quizás que no digan atención de la violencia, atención a mujeres. Y yo creo que esto pudiera tener, así en la comunidad, poder tener un espacio inmediato, porque si no se vuelve una cuestión sumamente compleja creo que mucho de la violencia que se vive en el ámbito privado es de lo que no se está diciendo, es de lo que se queda como más escondido y de lo que muchas veces cuesta trabajo salir, mucho trabajo, porque ya te genera todo un sistema de control, es decir, el control económico, ya tienes una violencia psicológica donde tampoco estás como en la idea de que tú puedas salir, sino ya tu autoestima, tu situación te están manteniendo, es que ya no hay salida y desafortunadamente por eso es que muchos también de los casos llevan al suicidio, porque no ven otro ámbito. Yo creo que si podemos generarles como un acceso inmediato o cercano, físicamente hablando, geográficamente hablando, pudiera ayudar. Así, kiosquitos en las diferentes zonas, yo creo que eso pudiera ser un apoyo, porque estoy pensando incluso en la situación de donde no hay nada, donde no saben ni cómo acercarse, simplemente ven a la atención a la mujer, centro para la mujer. Y yo creo que esto pudiera ayudar a que por lo menos se acerquen y poder hacer esta primera acercamiento y atención inmediata que se pudiera tener, ¿no? Que ya por lo menos tengan un espacio. Yo creo que eso es algo que necesitamos y que no se ha hecho. Pudiera ser, bueno, no se ha hecho en estas como grandes campañas. Sí. Bueno, pues ahí en el chat hay algunos comentarios felicitándote, agradeciéndote por tu participación. A nombre de todas las personas que integramos la Defensoría, te agradezco yo en lo personal también, doctora, pues que nos hayas dado este tiempo de tu tiempo. Yo sé que es ahora complicado todo el tiempo que tenemos en redes, ¿no? Y la carga académica, por eso hace mucho más valiosa para nosotros tu
tu presencia esta mañana con nosotros. Y solamente yo me quedo con una inquietud que me dejó tu presentación, doctora, que es, yo creo que tenemos que trabajar más hacia el interior de derechos en específico, por ejemplo, género y salud, mujeres, y voy a hablar de género para ser inclusiva, género y educación, trabajo, porque precisamente ahí podemos ir desmenuzando y analizando y poder ir dando pasos, ¿no? Creo que ya el gran tema lo tenemos, pues si no normalizado y oculto en la cultura, pero sí podemos ir avanzando en la construcción de los derechos propiamente, ¿no? De la especificidad ya de lo concreto, ¿no? Ahorita dijiste salud y a mí me quedó clarísimo esa parte. Y luego yo dije, bueno, y cultura, y educación, y indígenas, migrantes, etcétera. Entonces creo que ahí pudiera ser una tarea que nos dejas para trabajar. Nos gustaría tenerte más en otras oportunidades, contar con tu participación acá en la Defensoría y pues muchísimas gracias. Esperamos llegar la constancia vía electrónica de tu participación y pues nada, encantada de haberte escuchado, doctora, y un abrazo fuerte, que estén todos muy bien. No, muchas gracias, Magda, y un gusto, y yo plena disposición. Yo creo que estos temas en conjunto lo podemos ir logrando, ¿no? Y para mí siempre es un gusto. Pues gusto, qué bueno que estuvieron aquí, y pues bueno, ya tienen mi correo. Así es. Despedimos también la transmisión por redes sociales, dándole las gracias a las personas que nos siguieron y también a las personas que nos enviaron sus preguntas y comentarios. Buenas tardes a todos y a todas.